Hola jóvenes, pues aquí les presento la fuente que está de tarea para que la hagan experimentalmente o físicamente. Entonces tenemos un transformador, la parte de la clavija de los 120 volts, un puente de diodos, capacitores cerámicos, electrolíticos y tres reguladores. También como aditamento adicional les pedí un fusible. Bueno, así es como se ve. Yo estoy empezando aquí a conectar la parte de la clavija al transformador. Y cómo saber dónde va, pues la parte donde tiene nada más dos cables gruesos es la parte que va a los 120 volts. Esa parte hay que tener mucho cuidado. La parte de salida vamos a tener un común que es el amarillo y dos azules. Entonces nosotros vamos a poner, primero vamos a hacer esa prueba de poner voltaje de 200 volts en el multímetro, 200 volts alterno, y entonces vamos a medir aquí entre la tierra y un extremo. Nos tiene que dar los 12 volts y de extremo a extremo nos tiene que dar 26 volts. Recuerden que es voltaje de corriente alterna, y con eso ya revisamos que funciona. Ahora vamos a ver nuestra tablilla de cobre. Tenemos que puentear, al igual que en el protoboard, positivo y negativo. Y aquí utilicé un chasis, una cajita, y les puse un interruptor y el portafusible. Pues bueno, esta es la parte de, yo puse los los alambres, y lo que voy a hacer es soldarlo. Recuerden que para soldar primero sale el alambre, se pone el cautín un tiempo entre el cobre y el alambre, y después se agrega el estaño y se retira el cautín. Lo mismo, se mantiene un rato entre el alambre y el cobre, que se caliente, y después se agrega el estaño. Lo mismo, se pone un instante el cautín entre el alambre y el cobre y se agrega el estaño. Y bueno, esa es la forma correcta de soldar. Después de eso, entonces ya hicimos ahí un puenteo positivo con negativo, como en el protoboard, solo para agilizarnos o facilitarnos el cableado. Entonces yo aquí voy a agregar cuál es positivo, negativo, lo voy a marcar, cuál es positivo y cuál es negativo, solamente para para facilitar la parte de cablear. Entonces lo agrego a los dos lados. Esto me va a permitir pues saber o eliminar un poco el riesgo de equivocarme a la hora de cablear por estar dando vuelta a la tablilla. Bueno, lo siguiente es aquí lo que voy a hacer es conectar o soldar la parte del transformador. Lo vamos a usar el que dice aquí, la parte en medio del transformador, que es la común, en mi caso es color amarillo. Ese la voy a soldar a tierra, que va a ser la común para todos. Y después cualquiera de los 12 volts, cualquiera de los azules, va a ir a una mitad de la tablilla, y el otro a la otra mitad de mi tablilla. ¿Sí? Después de eso lo que hice fue cortar los sobrantes. Siempre después de soldar acostúmbrense a cortar el sobrante de alambre para que no haya corto, y ahí también ahí mismo revisan que esté bien soldado. Después de eso limpio ahí la superficie y verifico que esté bien soldado. Ahora agregué los diodos. Como se pueden ver aquí, tienen que revisar que la parte donde viene el azul, por ejemplo, es positivo y negativo, y también en la parte del otro azul es positivo y negativo del diodo, o sea, el cátodo y el ánodo. Entonces tienen que revisar esa parte muy bien, cómo se está conectando. Recuerden que el cátodo es negativo y el ánodo es positivo. Una vez hecho eso, lo que hice fue seguir el diagrama. Entonces lo que me está diciendo es que la parte de donde salen los dos, donde llega el azul, llega a un negativo y a un positivo del diodo. Entonces yo marqué para facilidad, y en la salida es donde están positivos y negativos. Entonces ahí es donde estoy midiendo, donde están puenteados los negativos con los negativos del diodo. De ahí esa es la parte de más, y donde están los positivos con positivos es la parte del menos. Es lo que estoy midiendo. Entonces me tiene que dar aquí, si se dan cuenta,
Primero medí voltaje de corriente directa en la salida de los diodos, y en la entrada, o sea en la salida del transformador, medí los voltajes en corriente alterna. Es lo que comprobé en esa parte del video. Después ya me voy a agregar el capacitor. Esta es la parte que tiene polaridad, recuerden, el capacitor electrolítico. Y también agregué mi regulador. La pata 1 es la entrada, la 2 va a tierra y la 3 es salida, en el caso del 7812 y 7805. Igual terminé de armar la parte del circuito y voy a medir paso a paso, ¿no? Esta parte tengo que medir aquí 12 volts con respecto a tierra, entonces pongo mi punta positiva a la pata 3 del regulador y la otra punta negativa a la pata tierra, a la tierra. Y ya, y si vieron, está midiendo 12 volts más 12 volts. Entonces ahí marco 12 volts y voy a agregar el otro regulador de 5 volts, si es el 7805. Igual pongo la pata 2 a tierra, el capacitor de la pata 3 a tierra, y voy a medir, marco que esa parte es 5 volts con respecto a tierra, y eso me da, ahí me dificultó medir, entonces lo hago directo de la pata, con cuidado. En la pata 3 me tiene que dar los 5 volts, y ahí estoy, en la pata 3 los 5 volts, pero equivale a medirlo desde ese cable. Yo lo pongo ahí porque más adelante lo voy a ocupar para sacar un cable y poder tener esa medición directa de los 5 volts. Y también en la pata 3 de este 7812 puedo medir los 12 volts, como se muestra. Ahora voy por la parte de los menos 12 volts. La única parte aquí que hay que tener cuidado es la polaridad del capacitor. Si se dan cuenta, la pata o la parte negativa, la pata que está marcada del capacitor negativa, tiene que ir a la 2 del regulador, y la pata positiva tiene que ir a tierra. Entonces es lo que muestro ahí. La pata que tiene la marca va a la pata que tiene la marca negativa va a la pata 2 del regulador. Y pues ahí agrego las salidas para poder medirlas, y aquí lo que voy a proceder es a medir respecto a tierra, acuérdense. Entonces respecto a tierra es negativo, o sea la polaridad negativa del regulador, del multímetro, y esa me tiene que dar menos 12 con la salida del regulador. Igual para los otros reguladores, pero los otros es voltaje positivo, mientras que el 7912 es negativo. Y en este caso muestro cómo se debe conectar el fusible, que es nada más en serie. Y aquí ya es la parte de cómo se mide, ¿no? Respecto a tierra, recuerden. Para el 7812, 7805 y 7912 respecto a tierra, y me va a dar la polaridad que es, en este caso primero voy a medir con 7812, que son 12 volts, después 7912 respecto a tierra también es menos 12 volts ahí, y en el último caso son los 5 volts, todo respecto a tierra. Entonces ahí compruebo que ya tengo las 3 salidas de mi fuente correctamente asociadas. Cualquier duda me pueden contactar por WhatsApp o directamente en mi correo. Hasta luego.